Duro golpe para los prianistas y a los empresarios mañosos como Ricardo Salinas Pliego, que no piensan en el pueblo. Y es que, amigas y amigos, una vez más aumenta el salario mínimo. Una noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar, y es que se suma a la desaparición del outsourcing en el Senado de la República. Noticias que realmente benefician al pueblo de México. Y atrás quedaron esos años en donde los prianistas se querían manejar en perjuicio del pueblo, y hoy nos estamos dando cuenta, amigas y amigos, que todas esas mentiras que nos estaban contando de que presuntamente si aumentaba el salario mínimo se caía la economía, eran puras falacias. Arrancamos con la información. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Y es que el día de hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum anuncia un aumento al salario mínimo del 12% para el 2025. Una noticia que debemos de festejar, amigas y amigos, porque este anuncio nos va a beneficiar como pueblo, y atrás van a quedar esos años donde solamente aumentaba un pesito el salario mínimo. Hoy, amigas y amigos, aumentará de 7,437 pesos a 8,364. Noticia que debemos de festejar. Escuchemos qué fue lo que dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias, pues es 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364, y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos la gráfica, que es similar a la que puso, este es el incremento en el salario mínimo. Préstame el micrófono. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata, como si eso fuera la competitividad. Y con base en eso hubo un empobrecimiento de las y los trabajadores en México. De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo, y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Eso significaría, manteniendo más o menos la inflación, un incremento anual de 12%. Así lo planteé en los 100 puntos, y quiero agradecer aquí a empresarios, a trabajadores, a el secretario del Trabajo, a Marat, y a Luis Munguía, que han estado haciendo un excelente trabajo, porque hoy logramos ese 12% de incremento salarial. Ahora, decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación. Falso. Pero además decían que si esto ocurría iba a dejar de haber inversión extranjera. Falso. El día de ayer salió la
el resultado del INEGI estamos en serie desestacionalizada y bueno, así le llaman. En pocas palabras, el nivel de desempleo está en su nivel más bajo en el país. Es decir, el humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida, el bienestar de las y los mexicanos. Y por eso es el rumbo que continúa en el país. Entonces son muy buenas noticias para el pueblo de México y con nuestra máxima siempre que es por el bien de todos, primero los. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, porque esto, amigos, es lo más importante. ¿Cómo nos engañaron los gobiernos neoliberales? Gracias, Justamente, pues es un cachetadón con guante blanco, porque no era como nos pintaban el futuro estos corruptos si llegaba a aumentar el salario. Y como les decía, desde el gobierno del presidente López Obrador se dieron grandes pasos para beneficiar a la clase trabajadora. Uno de ellos fue la desaparición del outsourcing. Sin embargo, todavía faltaba que desapareciera por completo. En este caso, pues ya desaparece del Senado de la República y así lo anuncia Adán Augusto. Veamos el video. El outsourcing se termina en el Senado de la República. Que termina bueno, y lo digo en esta tribuna porque primero para todos y cada uno de ustedes quienes son los que verdaderamente mandan en esta Cámara, que estén enterados y sobre todo para que el pueblo de México esté enterado. Terminan finalmente con este año 2 absurdos contratos que se tenían celebrados con una empresa denominada extrañamente, el último, los anteriores no sé porque pues yo no volteo a ver para atrás, denominada Fonatur Infraestructura y Prestación de Servicios. 2 contratos que significaban un costo de 189 millones de pesos al año, por el cual ellos ponían a disposición del Senado de la República un número máximo de 520 trabajadores y un número mínimo de 300. El Senado de la República durante años pagó puntual el monto de los contratos y nunca pasaron de más de 400 trabajadores los que efectivamente prestaban sus servicios. Y hoy a ustedes y a los trabajadores, los compañeros trabajadores del Senado de la República, les informo que Fonatur va a liquidarlos a ellos en sus prestaciones y que nosotros a partir del 1 de enero los vamos a contratar como empleados de confianza de este Senado. Ejemplifico algunos casos. Los compañeros esos que todos los días encontramos en los pasillos. Muchas gracias. Ganaban 7,100 pesos mensuales. Recibían, aunque el Senado entregaba 2,000, ellos recibían 1,000 pesos mensuales en vales de despensa. Tenían derecho a la alimentación, pero pagaban una cuota diaria para poder tener acceso al restaurante o a los alimentos. O sea, en realidad les cobraban su alimento. A partir del 1 de enero que sean contratados, porque vamos a contratar a 390 trabajadores, que son ellas y ellos mismos,
aquel que devengaba 7,100 pesos mensuales va a recibir 11,000 pesos mensuales. Va a recibir 2,000 pesos mensuales en vale de despensa, sin intermediarios. Van a recibir o van a ser afiliados al ISSSTE, excepto un caso que tiene una enfermedad grave, que va a vencer a esa enfermedad y que vamos a continuar dándole el servicio en el Seguro Social para hacerle su convenio. Pues ahí está, amigas y amigos. ¿Cuándo habíamos escuchado este tipo de noticias? Pues nunca, porque yo me acuerdo, aumentaban solamente 3 pesos, cuando mucho, unos 50 centavos, y la canasta básica por los cielos. Por eso, amigos, esto que dijo el presidente López Obrador en una de sus conferencias de prensa en Sonora era realidad. Veamos el video. No se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos. No estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores, y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las 3 partes. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial, y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal. Se habló con ellos y hubo acuerdo y ellos se reunieron. Ellos planteaban el incremento del 10 y se consideró que no era suficiente. Los trabajadores van a tener pues un incremento que a escala mundial todavía avergüenza. ¿Cómo vamos a estar en el grupo del G20, de los países con más riquezas en el mundo, y vamos a estar ocupando el lugar 76 en cuanto al pago del salario? Y también se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente, y estuve explicando más o menos. Y justamente pues es una vergüenza que estemos en el G20 y que aún así estemos tan rezagados en el tema del salario mínimo. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.